asignatura de bioestadística, la unidad 1, el papel de la bioestadística en las ciencias de la salud, y intentaremos resolver hoy la cuestión por qué hay que estudiar estadística en el grado de medicina. Las transparencias, el material, vamos a seguir un material de la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins University de Estados Unidos, y vamos a lo largo del curso seguir estos materiales. El primer capítulo se llama Bioestadística y Epidemiología dentro del paradigma de la salud pública. ¿Cuáles son los pasos dentro del paradigma de la salud pública? Primero, lo que tenemos que hacer es definir cuál es nuestro problema, ¿vale? Una vez que hayamos definido el problema que se quiere estudiar, tendremos que medir su magnitud, es decir, calcular variables que permitan medir ese problema que estamos estudiando. Comprender la naturaleza, los principios que determinan ese problema. Después intentaremos desarrollar estrategias de prevención o de intervención, es decir, ¿qué puedo hacer para resolver ese problema? Definir un conjunto de políticas o de prioridades, es decir, cuando sé lo que tengo que hacer, cómo lo hago, y después no me queda más que implementarlas y evaluarlas, es decir, cómo ha ido esa implementación. Casos típicos son, por ejemplo, el tema del tabaco. Sabéis que con el tema del tabaco ha habido una evolución a lo largo del tiempo, Se definió el problema, el problema era que cada vez había más gente que moría por cáncer de pulmón debido al tabaco, por tanto teníamos un problema. Para determinar que tenemos un problema hay que medir su magnitud, al final era cuánta gente moría por cáncer de pulmón, esas tasas iban aumentando. Se comprendió que ese cáncer de pulmón venía porque se hicieron estudios de gente que fumaba, incluso gente que era fumadora pasiva tenía ese problema. Se desarrollaron estrategias de prevención, campañas, como que no se puede poner publicidad del tabaco en eventos deportivos, es decir, eso es una estrategia que se desarrolla. Se definieron unas prioridades que han llegado incluso a que no se pueda fumar en lugares públicos. ¿Os acordáis que hubo una época en que en los restaurantes había dos zonas, zona fumador y zona no fumador, y ahora ya no hay zona de no fumador en ningún local público? Se han implementado esas estrategias y se evalúa si realmente, al final, ¿qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que baje el número de gente que muere por cáncer de pulmón. Una vez que hayamos calculado esos valores y puesto un tiempo esas estrategias y esas prioridades, veremos si realmente hemos mejorado la salud pública, ¿vale? Tanto la epidemiología como la bioestadística son las ciencias básicas de la salud pública, ¿vale? Las investigaciones en salud pública usan métodos cuantitativos, es decir, no es algo subjetivo que alguien decide, es decir, está basado en cálculos, ¿vale? Que combinan tanto la epidemiología como la bioestadística. ¿Qué es la epidemiología? Es decir, ¿qué es esta asignatura? La tendréis posteriormente en vuestro grado. La epidemiología intenta comprender el desarrollo de la enfermedad y los métodos para descubrir el origen de esa enfermedad, su progresión y el tratamiento de esa enfermedad. Los datos son recolectados, son
buscados para poder analizar o para poder responder a las preguntas que te has planteado. Es decir, tienes que tener datos, ¿eh? Y estos métodos y herramientas de bioestadística son usados para analizar esos datos y para tomar decisiones. Es decir, una vez que tomas los datos, ves que cada vez hay más cáncer de pulmón, otra cosa es, ¿por qué hay más cáncer de pulmón? Resulta que el origen es el consumo del tabaco. Y se empieza, primero, a hacer estudios para demostrar que el origen es el tabaco, y una vez detectado que ese es el origen, se intenta poner remedio a esa situación. ¿De acuerdo? La epidemiología como tal intenta estudiar la distribución de cómo la salud, es decir, la enfermedad, la dificultad que tienen los humanos que generan determinadas enfermedades y cómo todo eso se aplica para resolver los problemas de salud. Ejemplos, es decir, tenemos grandes encuestas que son sistemas de vigilancia de, por ejemplo, el número de casos de cáncer, el número de casos de SIDA, etcétera. Es decir, hay observaciones que nos van permitiendo saber si ese problema está controlado. Sabéis, por ejemplo, que con el tema del SIDA hubo un determinado momento en que el contagio cada vez era mayor y se empezaron a establecer determinadas políticas de prevención, ¿vale? Campañas informativas del uso de todas las herramientas que se podían alcanzar. Por tanto, todo esto, por ejemplo, una cohorte es coger una población y seguirla a lo largo del tiempo, para, como demuestras, por ejemplo, que lo comentaremos en esta sesión, una cosa que está muy en el ambiente, que es la asociación del teléfono móvil con lo que sería tumores cerebrales. ¿Eso cómo se demuestra? ¿Vale? Ese sería un reto. ¿Eso es así? ¿Es culpa del teléfono móvil muchos tumores cerebrales? Eso no es. Eso es parte de lo que ayudaremos a resolver a lo largo de la asignatura. Y, por ejemplo, os veréis a continuación que la estadística es la ciencia y el arte de tratar con la variación de los datos para obtener conclusiones fiables. Es decir, saber obtener los datos, procesarlos, obtener valores y con esos valores tomar decisiones. Eso es lo que va a hacer la estadística. Y la bioestadística es eso aplicado a problemas en biología, en salud, en medicina. Es decir, la bioestadística es todo ese conjunto de herramientas aplicadas a la medicina en nuestro caso. Ejemplos que puede resolver la bioestadística. Por ejemplo, calcular tasas de incidencia de cáncer ajustados por edad y por localización, incluso con el tiempo. ¿Es la misma tasa de cáncer los jóvenes que los mayores? ¿Es la misma tasa de cáncer los hombres que las mujeres? ¿Es la misma tasa de cáncer los que están cerca de una central eléctrica que los que no están? ¿Vale? Ejemplos. Puedes calcular incluso el riesgo de desarrollar tumores cerebrales cuando tú estás usando el teléfono móvil, que es uno de los casos que está por encima, e incluso, como veremos después, algún inhibidor, el COX-2, que mejoraba la calidad de vida, resulta que generaba después ataques al corazón y han tenido que retirar ese fármaco. Ahora veréis unos ejemplitos. Por ejemplo, esto es del 2011, mayo del 2011, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud reconoce una posible relación entre los móviles y algunos tipos de cáncer, ¿vale?
esta ya es... Esto no se puede decir, no puede salir en el periódico y decir, oiga, es que usar el teléfono móvil produce cáncer. Esto supone que se han hecho unos estudios, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de demostrar eso? Que los estudios, para hacer un buen estudio, donde se anulen lo que se llama las variables que confunden, es decir, variables que pueden no permitir ver lo que realmente hay, para hacer un estudio tendríamos que hacer lo siguiente: tener dos gemelos univitelinos que tengan el mismo DNA, que tengan las mismas condiciones de entre comillas, ambientales, todo, ¿vale? El mismo DNA aquí, es decir, dos gotas iguales, y esas dos gotas iguales, uno empieza a usar el móvil y el otro no. Y esperamos 30 años. ¿Por qué? Si no, es muy difícil demostrar que eso es culpa del teléfono. Es decir, tienes que aislar todas las cosas, porque alguien puede decir, no, es que usted es propenso, es que su familia tiene, el gen suyo le permite, promueve antes el cáncer que el mío. Entonces, para poder demostrar que efectivamente el teléfono móvil es el causante de ese tumor cerebral, deberíamos, entre comillas, controlar las condiciones del laboratorio para que la única diferencia entre los dos grupos fuesen que uno usa el móvil. Claro, ¿eso qué significaría? Si nos ponemos en el caso como lo de los fumadores pasivos, significaría que el que no usa el móvil está en una ciudad donde no hay espectro radioeléctrico. Es decir, tienes que estar en Groenlandia. ¿Se entiende eso? Es decir, para poderlo demostrar de verdad. ¿Qué pasa? Que esa manera de demostrar las cosas son formas un poquito duritas, porque dos gemelos, los separo, a uno le digo que coja el teléfono y al otro digo, usted no lo coja, y ahora me espero, pero no lo puedo hacer con uno, lo tengo que hacer con un grupo importante de gente. Uno los mando a Groenlandia, los otros los tengo aquí, espero a la cohorte, y si al final, dentro de 30 años, resulta que el número de cánceres de tumor cerebral, en este caso, son mayores en un grupo que en el otro, y esa diferencia, como veremos, puede ser significativa, resultará que podré decir, oiga, es que el uso del teléfono móvil, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso muchas veces no es viable y hay que buscar otros procedimientos, porque ¿qué es lo que pasa? Que estos estudios reconocen, fijaros lo que pone, una posible relación. No dice una relación. Oye, que yo digo que puede, que todavía no lo sé a ciencia cierta, pero empiezan a avisar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto, lo reconocen los propios autores, es que llevamos muy poquito tiempo con teléfonos móviles. ¿Vale? ¿Qué pasará cuando llevemos 40 años pegados al móvil? No lo sabemos. Yo empecé con el móvil a los 35. No había. Vosotros habéis empezado antes. ¿Eso significa más riesgo? ¿Vale? ¿Quiere decir que la gente más joven desarrollará más tumores cerebrales debido al espectro radioeléctrico? Son preguntas si existe esa relación. Pero la OMS ya se descuelga con eso. Eso es de lo que va esto, ¿vale? Vioxx, retirado de un fármaco polémico. El analgésico de última generación Vioxx, este era un fármaco para reducir el dolor y considerado el tope de gama. El 30 de septiembre de 2004, el propio fabricante decide retirarlo del mercado por sus riesgos vasculares. Es decir,
te quitaba dolor, pero había ataques al corazón y palmaba el personal, ¿vale? Y aquí empieza, primera, Merck hace una oferta millonaria para zanjar 26.000 pleitos. Esto no es para ir jugando. 26.000 pleitos. 26.000 que se ve que han dicho, yo he usado Vioxx, yo no, porque ese ha muerto ya. Su hijo dice, oiga, este ha muerto por el uso del Vioxx, que encima la compañía reconoce que, y eso, Merck hace una oferta millonaria. Oiga, voy a poner la pasta y me salgo de este embrollo, ¿vale? Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué somos capaces de decir que efectivamente hay más riesgo vascular o mueren más por ataque al corazón si usan Vioxx que si no lo usan? Si lo retiraron será porque efectivamente había demostración empírica, demostración con datos. No vale a decir, ¿vale? Críticas, aquí es para todo, Críticas a la Viagra femenina. Intrinsa ha recibido la luz verde en el Reino Unido para tratar el deseo sexual hipoactivo. Un grupo de especialistas critican, esto es la falta de evidencia científica de este producto. Es decir, gente que sale diciendo, oiga, que no está demostrado que eso mejore el deseo sexual de las mujeres. Y usted lo está vendiendo como diciendo, si usted toma Intrinsa, a usted le va a aumentar el deseo sexual. Y hay autores que dicen que no. De hecho, hay profesionales científicos que han hecho estudios y que escriben en algún artículo crítico con este producto. Oiga, que este producto no sirve para nada. ¿Vale? ¿Eso por qué es? Obviamente hay todo un proceso basado en estadísticas para demostrar que efectivamente este fármaco hace lo que dice. ¿Eso se entiende? Que no vale a decir... Y aquí hay un tema mucho más importante, como veíais en el caso anterior. Aquí tú dices, bueno, si no le aumenta el deseo, tira. Es un placebo, venga, para adelante. Ahora, si resulta que es como Vioxx, que le aumenta el riesgo cardiovascular y mueren más, entonces ya no es un placebo, ¿se entiende el tipo de problemas que vamos a intentar resolver? ¿Vale? Es decir, ese es el tipo de problemas que nosotros intentaremos ayudar a resolver, a despejar ese tipo de incógnitas, a decir esto que dice, critican la falta de evidencia científica. ¿Cuándo podré decir que esto realmente se puede decir y que tengo fuerza científica para demostrarlo? De hecho, ellos han sacado el producto en Reino Unido, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que las decisiones están en un valle que son de inseguridad, que no es claro que sí ni claro que no, está en ese punto intermedio. Cuando estás en ese punto intermedio, pues la compañía dice, pues yo para adelante. ¿Qué le pasó? Pues ya habéis visto en el Vioxx que 26.000 denuncias no son ni una ni dos, 26.000. Fijaros todo lo que supone eso, de indemnizaciones para las compañías farmacéuticas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos de los métodos cuantitativos en salud pública? Es decir, ¿qué tengo que hacer para trabajar de esta manera científica los problemas de salud pública? Primer punto, primera parada, preguntar un problema de salud pública, es decir, dirigirte a una cuestión, y lo primero es generar una hipótesis. Oiga,
¿está aumentando las muertes por cáncer de pulmón? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que yo quiero, basada en resultados de estudios previos. Yo estoy viendo una tendencia y ahora digo, ¿esto es verdad? ¿Está aumentando esa tasa? ¿Puedo investigar esto? ¿Esta hipótesis de trabajo es sensata? ¿Vale? Ejemplo de hipótesis. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón permanece constante en los últimos 5 años. ¿Se ha estabilizado? Hay ahora, por ejemplo, un dato curioso, que es los infartos agudos de miocardio eran casi coto exclusivo de hombres. Como ahora las mujeres hacen lo mismo que los hombres, y no, cuando digo que hacen lo mismo que los hombres, que no se malinterprete, quiero decir que fuman, hacen todos los factores de riesgo que hacían los hombres. Pues ahora empieza a haber más infartos agudos de miocardio de mujeres, cuando antes era poco raro. Pero como los factores de riesgo se han traspasado, estrés en el trabajo, tabaco, poco ejercicio, pues al final resulta que ese resultado se está igualando no, porque aún está lejos, pero se están acercando, ¿vale? El uso del teléfono móvil está asociado con el desarrollo de tumores cerebrales. ¿Es eso así o no es así? Esa es la hipótesis. El Vioxx que hemos hablado aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Eso es así? ¿Vale? Ya tengo la hipótesis. ¿Qué tengo que hacer ahora? Como cualquier estadístico os diría, obtener datos. Realizar un estudio ya con datos. Aquí uno no puede opinar. Aquí tienes que trabajar con datos, con preguntas y con informaciones que te contestan. ¿Qué tipo de estudios se pueden hacer? Puedes hacer estudios de vigilancia, que son para monitorizar o detectar enfermedades específicas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un estudio de que esté muy al día respecto al número de casos de SIDA, para detectar rápidamente si hay algún repunte y por tanto hay que empezar otra vez con políticas de prevención, ¿vale? Aquí están los dos tipos de estudios: los estudios observacionales, que investigan la asociación entre exposición y el resultado de la enfermedad. Esto sería gente que lleva móvil, gente que no lleva móvil, y ahora espero, ¿vale? Estudio que observas lo que pasa el tiempo. Ese tipo de estudios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando comparas hombres y mujeres, gente que lleva móvil contra gente que no lleva móvil, pues tienen diferentes, y el que no lleve móvil está en un espacio radioeléctrico que sí que lo lleva. Es decir, hay muchos factores que confunden el problema. Y los estudios experimentales, es lo que os decía yo, voy a demostrarlo de verdad, hago un estudio experimental, ¿vale? Normalmente no lo hacemos con humanos, lo hacemos con ratones, ¿vale? Coges a dos ratones gemelos que tienen el mismo DNA, y esos dos ratones, unos los pones con espectro radioeléctrico y otros sin espectro radioeléctrico, y a lo largo del tiempo ves si han generado o no han generado tumores, ¿vale? Estudios experimentales. Aquí los individuos son colocados intencionalmente en grupos por los investigadores, es decir, tú aquí y yo aquí. El observacional, estamos mirando lo que hay, ¿vale? Ya tengo diseñado el estudio. Lo que voy a hacer a partir del estudio es recolectar datos, Nosotros vivimos de los datos. Si no hay datos, no hay estadística, y si no hay estadística, no hay toma de decisiones, ¿vale? Todo lo que se pueda medir,
todo. Yo siempre cuento el ejemplo. Nosotros no, yo ayudé en un estudio que tenía que ver con el burnout. El burnout es una enfermedad que afecta sobre todo al ámbito de ciencias de la salud, que es el efecto quemado, es el efecto quemado como persona, como profesional. Más o menos es que los pacientes no te agradecen lo mucho que tú haces por ellos, ¿vale? Ese es el efecto burnout. Entonces, eso está muy claramente definido en la literatura y se quería extender ese concepto a profesoras, en este caso de enseñanza secundaria, ¿vale? Que es más o menos decir, oiga, el profesor está quemado porque es que los chiquillos no atienden todo lo que me esfuerzo yo para que aprendan y los chiquillos pasan de mí y no tienen ese sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se planteó? Pues vamos a ver si tienen burnout o no tienen burnout. Para demostrar si tenían burnout, se puso un grupo control, que eran trabajadoras en este caso de tabacalera, que las trabajadoras de tabacalera no tienen contacto con personas, solo están metiendo cigarrillos en las cajas, etcétera. Es decir, no hay ese contacto personal, que es lo que te hace estar quemado, ¿vale? Y por otro lado, las profesoras de secundaria. Se realizan unas encuestas, unos cuestionarios que eran largos, y se llega al final, se calculan los indicadores que medían ese nivel y resulta que no tenía diferencia. No había mucha diferencia del nivel de burnout entre las trabajadoras de tabacalera y las profesoras de enseñanza secundaria. La investigadora decía, ¿qué es lo que pasa? Digo, yo te he dicho los datos que me has traído. Y con los datos que me has traído no sale. ¿Yo qué quieres que haga? Yo no puedo inventarme los datos. Pero explícame mejor qué es esto del burnout. Dice, no, es que el burnout, una de las primeras es que no quiere contacto con nadie. Digo, ¿no quiere contacto con nadie? Y si no quiere contacto con nadie, ¿a cuántas has entrevistado que supuestamente tenían burnout? Porque los burnout, cuando vienen un cuestionario y tal, yo esto no lo contesto, tal, no sé. Por tanto, no había preguntado a ninguna profesora de instituto que tuviera burnout. Tenía muchas encuestas de profesoras de instituto, pero las que contestan no son las que efectivamente tienen el problema. Por tanto, comparó. Sí, el estudio lo hizo perfecto. Comparó un grupo control, mujeres de tabacalera, con profesoras de instituto que supuestamente deberían tener burnout, pero las profesoras con burnout no contestan encuestas, porque están quemadas como la pipa a un indio. Y dice, yo no escribo esto. Aparte que el cuestionario eran 25 minutos de contestar. Yo digo, hombre, te ha salido lo esperable. No, las que te han contestado no tienen burnout, las trabajadoras no tienen burnout, pues sale lo que tiene que salir. Es bastante sensato. Por tanto, hipótesis, las profesoras de secundaria tienen burnout. Estudio, voy a hacer un estudio observacional de 2 grupos, voy a recoger los datos, los recojo, pero no me sale. Oiga, es que usted ha buscado lo que tenía que buscar, tiene los datos que tenía que tener, pues no, en este caso. Entonces, se puede buscar, una vez que tiene los datos, número de cáncer de los casos entre el 60 y el 2000, número de muertes por enfermedades cardiovasculares en blancos y en Américas africanos. Esto, como es americano, allí sí que diferencian mucho si eres blanco, si eres negro, si eres de raza, entre comillas, asiática, porque tienen diferentes componentes. Número de gente que murió por ataque al corazón usando Vioxx. Métodos descriptivos. Ya tengo los datos. ¿Qué hago con los datos? ¿Qué hago con los datos? Bien. ¿Qué hago con los datos? Tiene que ver
con los métodos descriptivos, describir lo que tienes, que esto lo veremos en la unidad 3, tiene que ver con todo eso que sabéis que es la media o los porcentajes, qué media de nota se obtiene o se necesita para entrar en el grado en medicina. Eso te da una idea del nivel de dificultad, ¿vale? Por tanto, esos numeritos resumen la información. Puedes hacer tablas, puedes hacer gráficos y puedes describir esa información mediante estadísticos. Este será otro paso que haremos. Valorar la evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Lo que os decía, mujeres profesoras con burnout frente a trabajadoras de tabacalera sin burnout. Voy a medir, al final tengo unos valores, mido, se parecen, hay evidencias, no las hay. Siguiente reflexión, métodos inferenciales, que será la unidad 4. ¿Qué quiere decir inferir? Estadística inferencial. Lo de inferir es generalizar a la población. Lo que yo haga aquí, ¿se puede inferir a la población? Cuando yo haga un estudio con ratones, a uno le doy espectro radioeléctrico y al otro no, si uno desarrolló cáncer y el otro no, ¿eso se puede generalizar? Pues depende de cómo se haya hecho el estudio, ¿vale? Esta es la gracia de la... ¿Y por qué estamos aquí? La gracia de por qué estamos aquí, los estadísticos en medicina y en ciencias de la salud, es por eso, por nuestra capacidad para inferir, para generalizar los resultados muestrales. Tú has obtenido una muestra y eso se puede inferir a la población. Si se puede inferir, perfecto, ¿vale? Se puede inferir. Por tanto, lo que haya obtenido aquí, podré decir qué es lo que hacían cuando se retira un fármaco. ¿Qué hacen? Un estudio, que no es con todos los que han usado Vioxx, sino unos cuantos, y comprueban esos resultados y después dicen, oiga, si aquí en estos pequeños, si se hace de manera aleatoria, que eso será lo que estudiaremos cuándo se puede inferir, ¿vale? De hecho, en el caso de las mujeres con burnout, profesoras, no se podía inferir. ¿Por qué? Porque los datos que se habían obtenido, la muestra, no era aleatoria de toda la población, solo era de la gente que no tenía burnout. ¿Dónde puedes inferir? En la gente o las profesoras que no tienen burnout, porque las que tenían burnout no contestaron, ¿vale? Si alguien ha estado al tanto de las elecciones catalanas, alguien puede decir, oiga, es que no acertáis usted nunca. Ustedes no aciertan nunca, porque decía que iba a ganar más y le han metido un cierto correctivo. ¿Esto por qué es? Por lo mismo. Si la gente dijese la verdad cuando le preguntan, pues acertaríamos siempre. El problema es que la gente miente, pero con claridad. Como la gente miente con claridad, porque le preguntan a la salida de la urna, debería uno decir lo que ha votado, pero el que está allí dice, ¿y este por qué tiene que saber lo que yo he votado? Por tanto, lo que le dice es lo que se le ocurre. Ni las encuestas a pie de urna ni tal, no acierta nadie, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver, lo de generalizar las conclusiones de los datos, aparte de la muestra, a la población, esto tiene que ver con el azar. Yo estoy en la puerta del colegio y cojo al azar. Por ejemplo, hay tendencias que uno tiene que corregir. Por ejemplo, de 9 a 10 o de 8 a 10, ¿quiénes van?
De 8 a 10 en el colegio electoral, un joven no hay nadie, 0. ¿Vale? De 8 a 10 no hay nadie, todos son mayores. Los mayores piensan lo mismo que los jóvenes. Si piensan lo mismo que los jóvenes, te servirá. Pero si no piensan igual, resulta que cuando tú saques, te pones a la pie de la urna, de 8 a 10, ¿cómo va? Y preguntas a los que llegan, estás preguntando, entre comillas, al sector mayor. Los jóvenes empiezan a aparecer la 1, las 2, con suerte. Es domingo, ¿vale? Y el que ha salido, pues, hombre, antes de la 1 allí no lo esperes, a las 5 de la tarde puede estar. Pero a las 5 de la tarde no hay nadie preguntando, ya han hecho el trabajo. Oiga, ¿cómo va usted a generalizar el resultado? De hecho, cuando se hacen sobre voto real, es decir, cuando abres la urna, dicen, hay encuestas de sacar unas cuantas papeletas. Normalmente, ¿qué haces con la urna? La urna, si sabéis, la vais tirando así, se tira de arriba a abajo, por tanto, abajo, ¿quiénes están? Los mayores, y arriba, los jóvenes. Cuando tú coges la urna y le das la vuelta, si no mueves, cuando coges las papeletas, ¿de qué papeletas estamos hablando? La de los mayores. Por tanto, si quieres las 100 primeras papeletas, porque hay encuestas que son las 100 primeras papeletas que han salido, oiga, muévalas un poco para que realmente lo que salga en la muestra coincida con lo que dice la urna. Pues ese tipo de cosas son las que tenemos que estudiar. Cómo se hace la muestra, si puede haber sesgos, todo lo que se llama sesgos observacionales, ya lo diré. ¿Por qué? Que como no estás midiendo lo que tienes que medir. No, yo he ido a las 8 de la mañana y he preguntado a todo el que ha venido. Muy bien. Pero es que los que han venido son de un perfil que resulta que son los que son. Y los jóvenes no han llegado todavía. Piensan lo mismo, si piensan lo mismo, ganan. Si no, se puede dar incluso... ¿Vale? Hay un caso glorioso en Estados Unidos, donde en el año creo que 29 se hace una encuesta a 2 millones de personas, ¿eh? No era una muestra de 2 millones. Y todos los que a los que les habían preguntado era gente que tenía coche, en el 29. 2 millones en Estados Unidos, es que va por delante. Y resulta que predicen la victoria de un candidato, pero gana el otro. Pero es que en el crack del 29, todos los que eran masa trabajadora fueron a votar. Pero esto no les habían preguntado. Habían preguntado a 2 millones, pero de los, entre comillas, supuestamente ricos. Pero todos los pobres, allí nadie ha preguntado, porque no estaban ni en el censo que preguntaba esa revista. Por tanto, sí que es importante tu censo o tu muestra si recoge esa opción, ¿vale? Esos datos nos van a permitir valorar la fuerza de la evidencia, ¿eh? ¿Hay o no hay? ¿Hay diferencias o no las hay? ¿Vale? Te permite hacer comparaciones, hacer predicciones. Hoy haremos una predicción también. Responder a más cuestiones, porque a la vista de los datos te sugiere más preguntas, sugerir más investigaciones de futuro, ¿vale? Una vez que ya he hecho esas comparaciones, ya he detectado, ya he sacado conclusiones, ¿solo qué te queda? Pues te queda recomendar intervenciones o programas preventivos, ¿vale? Programas preventivos. Nosotros, si os habéis fijado, tenemos un gran problema, o empezamos a tener un problema de obesidad infantil. Si eso se hiciera bien, significaría que tanto en secundaria como en terciaria, es decir, en la universidad, deberíamos ponernos el chándal todos los días, porque seguramente mejoraría el que hay un salto cualitativo importante. A partir de un determinado momento, la gente deja de hacer deporte, y cuando dejas de hacer deporte empiezas a tener más problemas. Pues una acción preventiva, detectado el problema, supondría poner una asignatura de deporte aquí, ¿vale? Las universidades americanas eso lo tienen muy
potenciado. Es decir, incluso si uno sabe poco, pero se esfuerza mucho en el deporte, lo tiene mejor, ¿vale? Esos resultados que se han obtenido, lo normal es publicarlas en revistas científicas, que haya revisión por pares, es decir, todo lo que se publica normalmente ha sido revisado por un par de revisores por lo menos. No llegas tú y dices, ahí va, lo mío. Hay gente que revisa y hace aportaciones, oye, esto no está claro, esto creo que lo has planteado mal, por tanto hay revisiones, es decir, hay evaluaciones de los artículos de investigación que se publican en las revistas científicas. No es, llego y publico lo que me ha salido. Serás si te dejan los revisores. Si los revisores detectan errores, ¿vale? Por tanto, todo eso te permite dirigir la acción política para desarrollar programas específicos o incluso cambios en el comportamiento. Cambios en el comportamiento. Que la gente haga cosas que antes no hacía. Es decir, al final, cuando estudiaba en los descansos se fumaba dentro de clase. Y se montaba aquí una tensión, porque en los descansos no se salía fuera, se fumaba en la misma clase. Ahora que hay un ambiente espectacular, ¿vale? Pues eso ha supuesto un cambio en el comportamiento de cada individuo, seguramente porque hay un martillo que dice aquí no lo puedes hacer, pero al final, a base, la gente ya asume que esto aquí no se puede hacer. ¿De acuerdo? Y vamos a ver 6 ejemplos de cómo los métodos cuantitativos son útiles para dirigir o solventar problemas de salud pública. 6 ejemplos. Probabilidad de cáncer de mama. El Instituto Nacional de Cáncer estima que las mujeres tienen un riesgo promedio en el tiempo de su vida, es decir, a lo largo de su vida, del 13,2%, a menudo expresado como 1 de 8. Quiere decir, 1 de cada 8 mujeres pueden ser diagnosticadas con cáncer de mama a lo largo de su vida. Ese es el dato, ¿vale? La probabilidad de cáncer de mama en Estados Unidos, 1 de cada 8. ¿Se entiende eso? ¿Vale? La probabilidad de que una mujer nunca desarrolle cáncer de mama es 86,8%, expresado como 7 de 8. Es decir, que las mujeres que estáis aquí, si se pudiese extender, esos resultados son americanos, si se pudiese extender, lo que diríamos es duro decirlo, pero es estadística, ¿vale? La estadística, ¿qué diría? Que 1 de cada 8 de las que estáis aquí vais a desarrollar cáncer de mama. Eso no quiere decir nada porque, como sabéis, con todas las estrategias de revisiones previas, los detectan muy rápidamente y son todos curables, ¿vale? Pero ya sabemos, y esto es lo que viene a decir la probabilidad, que tenéis un boleto, es un mal boleto. La gente quiere que le toque la lotería Navidad, pero este boleto lo llevas. Llevas un 13,2 de porcentaje que a lo largo de tu vida desarrolles cáncer de mama. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios. Por tanto, de cada 8 de vosotras, los hombres tienen otros problemas, no penséis que solo va por vosotras. 1 de cada 8, por tanto, importantísimo, todas las revisiones que se plantean para detectarlos a tiempo y tratarlos adecuadamente. Porque sabéis que 1 de cada 8 vais a tener ese problema. Eso se entiende que sí. Eso facilita. Supongamos que hay 2 mujeres trabajando en la misma oficina.
¿Cuál es la probabilidad que ambas mujeres desarrollen cáncer de mama a lo largo de su vida? Muy bien, porque es 1 de 8 por 1 de 8. Eso también lo veremos en el próximo tema. Estoy sugiriendo problemas, ¿vale? Es decir, imaginar qué es lo que pasa en algunos colegios. Sabéis que hay alguna vez que salen en el periódico, colegio al lado de una central, un punto radioeléctrico de estos, que hay mucho linfoma. Tú dices, oiga, que haya uno partido no sé qué, que haya 2, 1 partido 64, oiga, que haya 3, es 1 partido un porrón ya. Esto es 1 partido por 8, pero imaginar que un linfoma es 1 partido por 1000. Que haya 2 en el mismo colegio es 1 partido 1.000.000. Y si hay 3, es 1 partido... Esa probabilidad es infinitesimal. ¿Cómo es que aquí hay 3? ¿Se entiende? Lo de... ¿Por qué estoy diciendo lo de que haya 2? ¿Vale? Hay ejemplos donde dices 3 chiquillos de un colegio al lado de un punto que emite ondas electromagnéticas tienen linfoma. 3. Oiga, 3. Si la tasa es 1 de cada 100.000 y ahí hay 3, esa probabilidad es que no tendría que ocurrir. Si ocurre, ¿por qué es? Pues eso es lo que los padres dicen. Oiga, aquí hay algo, díganme lo que pasa. ¿Vale? ¿Se entiende eso? ¿A que sí? Cáncer de mama. Teniendo alguien en la familia, ¿vale? Madre, hermana, hija, que haya tenido cáncer, dobla el riesgo. En vez de 1 de 8, 1 de 4. Es decir, si tu madre, normalmente tu madre porque tiene más edad, ha estado en el asunto, ya no es 1 de 8, lleváis un boleto de 1 de 4. ¿Vale? ¿Se entiende? Riesgo relativo a partir de tener más información. Yo no tengo información. Tenéis una papeleta de 8 de desarrollar cáncer de mama. Por tanto, como ya sabéis que lo podéis desarrollar, no se vote usted en ninguna revisión. Segundo, es que en mi familia hay uno, mi tía, no sé qué. Oiga, no es que ya, si las revisiones son cada 2 años, usted hágasela cada 6 meses. Porque usted tiene 1 de cada 4. Tiene un 25%. Lleva el bono. Eso se entiende, ¿a que sí? Avance página. Esto sí que es bonito. Comparaciones de tasas de mortalidad. La Johns Hopkins University está en el estado de Maryland. Muy bien. La tasa de muerte en Maryland es 805 por cada 100.000. 805 por cada 100.000. Disney World, qué bonito Disney World, está en el estado de Florida. La tasa de muerte en Florida era 1.004 de cada 100.000. Significa eso que estar en el Disney tienes más riesgo para morir. ¿Y por qué es? Podía no. Es que el estado de Florida es, entre comillas, el lugar donde todos los abuelitos van a jubilarse. Por tanto, los que se quieren jubilar, que tienen dinerito, se olvidan del asunto y dicen yo a Florida. Y por tanto, como hay más mayores que en el estado de Maryland, esa tasa de entrada no son comparables, porque habría que hacer la tasa para el grupo de personas si coges toda la población sin corrección, si hay más mayores, obviamente tiene que haber más tasa. Esos son el tipo
Ahí pregunta, ¿qué otros factores pueden ser considerados? Pues esto es un factor importante. Es un factor que tiene que ver con cuántos realmente hay que se puedan morir. Un joven tiene menos posibilidades de morirse que una persona mayor, ¿vale? Esto sí que es... Aquí hay para todos, ¿eh? Esto es próstata. Antes era cáncer de mama, ahora ya nos toca a nosotros, ¿vale? El antígeno específico de próstata es una proteína hecha en la glándula prostática. Normalmente debería haber muy poquita de ese antígeno en sangre, ¿vale? Crecimiento de niveles de ese antígeno en la sangre indican un problema con la próstata, ¿vale? Las mujeres mama, los hombres próstata, aquí hay para todos. Que podría ser, es decir, si se te incrementa ese nivel de antígeno, el PSA, puedes tener o cáncer de próstata, una cosa guayonga, o que se está haciendo grande la glándula. Algunos doctores recomiendan los siguientes niveles de corte ajustados por edad y étnica y raza, quiero decir. Por ejemplo, 2,5 de una edad de 40 a 49, caucásico o hispánico como yo. Eso quiere decir que si yo voy y me hago el test, este test de la PSA, y me sale 3, el médico hace tin, 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 atención, posible cáncer de próstata, alguna disfunción puede haber, ¿vale? En cambio, si ese 3, si tengo un 3, pero tengo entre 60 y 69 años, el tío ni se inmuta. Es lo esperable, ¿vale? Es decir, que el valor cambia con la edad y cambia, que esto también tiene que ver un pelín con las razas, ¿vale? Se sigue el test. El test es un antígeno que se mide en sangre, ¿vale? Y te dan un numerito. Si ese numerito es superior a ese 2,5, el médico empieza con biopsias y empieza a ayudarte, ¿vale? Si estás por debajo, pasas el corte. Tú y tu mejor amigo estáis aproximadamente por los 50 años. Durante una visita rutinaria, aquello de se haga usted las revisiones, las que mandan, resulta que tú tienes un nivel de PSA, tenéis los dos 5, un valor de 5, ¿vale? Si miráis un valor de 5 en el corte entre 40 y 49, ¿esto qué quiere decir? Que empiezas a tener problemas, que ese valor no es el que se espera. Fijaros, hemos llegado a concluir que solo midiéndote a ti, yo te mido a ti, saco tu valor, y como he medido muchos, sé lo que se espera que deberías tener, y como no estás por debajo de 2,5, empiezas a tener un hándicap, ¿vale? Empiezas a tener un hándicap. Y ahora dice, esto es la siguiente: tú no tienes miembros en tu familia con historia de cáncer de próstata, pero tu mejor amigo tiene historia familiar con que su padre tenía eso. Dados esos niveles, ¿es la misma probabilidad de tener cáncer él o yo? Estamos diciendo lo mismo que antes, ¿vale? El 5 aisladamente, oiga, estudiaron los dos. Ahora, el 5, él con antecedentes familiares y yo sin antecedentes familiares, ¿a quién hay que tratar primero? Al de antecedentes familiares, ¿vale? Esto os explico qué pasó con el Vioxx, por qué se retiró. La droga Vioxx era efectiva para reducir el dolor,
en septiembre del 2004, la compañía farmacéutica Merck retira de todo el mundo Vioxx. ¿Qué es lo que había pasado? Un ensayo clínico de 12 semanas, comparando el Vioxx con el naproxeno en 5.500 pacientes, es decir, comparaban el Vioxx con otro producto que hacía lo mismo. Vioxx, naproxeno, ¿vale? Y se reporta, 5 pacientes tomando Vioxx han sufrido ataques al corazón durante el ensayo. Comparado con 1 con el naproxeno. Es decir, ese estudio, 5 que tomaban Vioxx habían tenido ataque al corazón y solo 1 con naproxeno. Y la diferencia dice que no alcanza la significancia estadística, es decir, no llega a decir que hay diferencias significativas podría ser el azar, 5 y 1, ¿vale? Un estudio posterior de la FDA americana, que es la que se encarga de regular la puesta en circulación de los fármacos, encuentra que 8, porque claro, tú dices 5, pero ahora empiezas a rastrear y resulta que 3 se han muerto de otra cosa, pero alguien ha determinado que era otra cosa. Al final, esto se lo vuelven a estudiar y detectan que 8 personas tomando Vioxx sufren ataques al corazón, comparado con solo 1 que tomaba naproxeno. 8 frente a 1. La diferencia fue estadísticamente significativa. Es decir, el estudio estadístico con 5.500 casos repartidos entre naproxeno y Vioxx, resulta que en uno de los fármacos murieron 8 y en el otro murieron 1. ¿Qué hemos dicho aquí hoy? Si eso lo generas a toda la población, porque es un estudio aleatorio, quiere decir que tomar Vioxx tienes una probabilidad multiplicada por 8 de morir por ataque al corazón frente a tomar naproxeno. Si a ti no te lo dicen, pues tú tomas Vioxx, esto es lo mejor. Ahora, si te dicen lo que hay, tú no tomas Vioxx ni atao. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué se dice que 1 frente a 8 eso es significativo? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Hoy estamos, entre comillas, planteando la situación. Llegará un momento en que tendremos que determinar un procedimiento matemático basado en curvas de probabilidad que te dirá que 1 frente a 5 no era significativo, pero en cambio 1 frente a 8 sí que lo es significativo. Es decir, no es debido al azar, ¿vale? Eso se verá a lo largo de la asignatura. Yo me conformo hoy con que os quedéis con la idea de qué es lo que vamos a ver, ¿vale? Aquí, si os fijáis, cuál es la diferencia entre significancia clínica y significancia estadística, ¿vale? Al final, lo único que intentamos aquí es hacer procedimiento científico. Como demostraremos, hay veces que nos podemos equivocar, pero como el procedimiento es científico, te equivocas menos veces que si lo haces sin procedimiento. Entonces, aquí se llegó a una retirada masiva del fármaco en todo el globo, porque, como veis, finalmente la discusión no eran 1 frente a 5, eran 1 frente a 8, y eso ya se salía de lo razonable. ¿Por qué 1 frente a 5 y 1 frente a 8? Porque una cosa podía ser debida al azar, porque son muy poquitos, pero claro, si en naproxeno se ha muerto solo 1 y con Vioxx han muerto 8, esto el azar no es, esto hay algo más, y ese algo más es debido al Vioxx, y por tanto el Vioxx se retira del mercado, que entre comillas Merck lo retiró porque la FDA presionó para que lo retirara. O lo retiras tú, te lo retiramos nosotros, ¿vale?
Y, por tanto, finalmente, ¿cuál es el resumen de todo lo que hemos visto? Vamos a resolver un problema de salud pública, vamos a realizar un estudio, vamos a recolectar datos, vamos a descubrir esos datos, vamos a medir, a valorar la fuerza de la evidencia a favor o en contra de la hipótesis, evaluando esos datos que tenemos, y recomendamos intervenciones o programas preventivos. Y con esto